Y la última palabra siempre la tiene Él. Así que cuando escuchamos que hay muchas teorías que pasan por ahí, entre conspiraciones, entre cosas, entre otras, a nosotros nos debe tranquilizar en el sentido es que haga lo que haga el hombre, el que decide al fin es Dios. Es decir, poco importa que conspire, o que diga, o que manipule, o que piense. Nosotros estamos bajo la soberanía y la gracia de Dios, por lo tanto sabemos que Dios quiere lo mejor para nosotros. Con eso ya descansamos, hermanos. Y la semana pasada lo estudiamos por lo que pasó el domingo pasado, si no es una cosa es otra, pero hoy tenemos otra vez el privilegio de poder volver a estudiar la palabra de Dios. Y hay hermanos que no van a poder estar porque viven en los barrios que han sido confinados. Por eso, pues, algunas cosas las vamos a ir haciendo desde hoy, emitiéndolo por internet para que ellos también lo puedan ver. Así que, hermanos, el estudio bíblico que estamos estudiando, hablando sobre los 5 sentidos espirituales, mirando un poco lo que son los sentidos que Dios ha dado al hombre, esos 5 principalmente, y igualándolo con la palabra de Dios, porque Dios, como dice Jesús en la palabra, que Dios es espíritu, ¿no? Es mejor que los que la adoren en espíritu y en verdad. Pero si lee la propia palabra de Dios, estamos viendo que en la Biblia desde Génesis habla de los oídos de Dios, de la boca de Dios, habla de la mano de Dios, del dedo de Dios. ¿Cómo es que Jesús dice que Dios es espíritu, pero por otro lado vemos que es que la Biblia habla claramente de algunos elementos que tiene cuerpo humanos y Dios también lo tiene. Solo que lo que tiene Dios lo tiene totalmente diferente a la nuestra. Lo nuestro es palpable, es limitado, es carne, por no decir que es tierra, pero la de Dios es eterna, es pura, es espiritual y a menudo es invisible, ¿no? Por eso dice Él que Él nos ha creado a su imagen. Entonces, cuando pensamos en eso, ¿a qué imagen se refiere Dios? Porque el aliento, Dios lo echó después de haber creado al hombre, no antes. Cuando dijo, creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, creó, dio forma a la persona. Sí. Entonces, ahí el hombre ya tenía ya la imagen. Con sus dedos, con sus pies, con sus manos, con todo eso. Tenía ya la imagen. Y ya luego ya sopló. Ese soplo vino después de la creación de la imagen del hombre según la imagen de Dios. No sé si me explico, ¿no? Entonces Dios tiene todo eso. Ahora bien, hermanos, hablamos del olfato de Dios, de la vista de Dios, del oído, que quedamos ahí, a punto de terminar el tema del oído, que hemos leído muchos textos bíblicos hablando sobre el oído de Dios y el oído del hombre. Los oídos dijimos que son como 2 antenas que va captando sonidos y eso luego nosotros lo procesamos y vemos si nos interesa o no nos interesa. Lo tenemos ahí. Entonces, hablando del oído de Dios, hermanos, comentamos que llegamos al punto diciendo que hemos tenido mucha confusión contra eso, porque yo como pastor, muchas preguntas, no, casi siempre la misma, y de mucha gente. ¿Cómo Dios habla? ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios? Es una pregunta recurrente, una y otra vez. Muchos quizás no saben muy bien cómo puedo escuchar la voz de Dios. Dijimos que nuestro oído, la que tenemos el oído físico no es la que Dios suele usar para hablar. Sino hay otro oído que es oído interior. Volvemos a la palabra de Dios, que Dios es espíritu. Cuidado. Entonces, el oído interior está relacionado con el hombre espiritual. Igual que el hombre físico tiene oído, de esos 2 que tenemos aquí, el hombre espiritual tiene también sus oídos. Porque es su ser. Es el hombre espiritual, es el hombre interior. El hombre interior tiene los oídos
para poder, porque nuestro hombre interior solamente se conecta con quién, con el Espíritu Santo. Tú no puedes conectar con el Espíritu Santo con tu carne o con las emociones, como ha pasado y sigue pasando, porque eso te deja fuera de la órbita donde Dios se mueve. Solamente mi espíritu, como dice, mi espíritu, no. El Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu. A nuestro espíritu, sí. Es decir, el Espíritu Santo solamente nos habla por medio de nuestro espíritu, que es parte del hombre interior. Y ese hombre interior tiene todo. Tiene oído. Esos oídos es la que Dios usa para hablarnos. Pero lo que es cierto es que tú puedes escucharlo aquí. Como habla la Biblia, un susurro. ¿Lo puedes escuchar? Puede ser, porque también el diablo hace lo mismo. Por eso hace falta tener lo que aquí comentamos, desarrollado ese sentir, porque es un sentir, porque el que no oye es sordo. Si tu hombre espiritual está vivo, está sano, tus oídos también están sanos. Por lo tanto, puedes percibir el sonido cuando Dios habla. Pero si tu hombre interior está enfermo, puede ser ciego, mudo y también sordo. Y en las religiones, en todo conjunto, hermanos, sin excepciones, hay ciego, hay mudo, hay sordos, y hay de todo ahí. Hay de todo. ¿Por qué? Porque muchos sirven a Dios con la carne. Muchos hacen las cosas según los sentimientos, emociones, y todo eso lo que hace es hacer perder realmente la capacidad de percibir la voz de Dios. Por eso muchos cristianos tienen conflicto y problema y que no entienden cómo Dios habla. Pero Dios habla. Solamente hay que estar en sana condición espiritualmente, si así podrá percibir la voz de Dios. Y el oído espiritual puede dormirse. Vemos en el Job 36:10. ¿Qué dice ahí? Job 36:10. Hágalo tú, hermano, que lo puede leer, por favor. Job 36:10. Despierta además el oído de ellos para la corrección. Despierta además el oído de ellos para la corrección. Dios puede despertar el oído dormido. ¿Para qué? Para hablarte. Por eso a veces vemos que una persona que antes estaba en el Señor, de repente vuelve al mundo o se pierde por ahí. Y Dios puede Dios puede tocar su oído, lo despierta y le habla otra vez. Mira, tú vuelves porque lo que has hecho tal. Lo despierta a Dios. Pero eso es obra de Dios mismo. Es decir, antes estaba, pero ahora ya no está. Y Dios, para recuperarlo, Dios va a tocar su oído y le habla. Pero dice, mira, que Dios me habló que tengo que volver. Estos casos lo hemos visto en las iglesias, ya ha pasado. Nadie ha ido a buscarlo, siempre él mismo ha escuchado que Dios le decía, vuelve, que tiene que volver. Es importante eso. Ya lo veo. Y es interesante saber, hermanos, que Dios puede usar ambos oídos. Porque ese es solamente como un vehículo. Pero realmente el que recibe es este. Y Job habla de las dos cosas. Del oído físico, también habla del oído interior. La falta de entendimiento es parte, hermanos. Eso pasa porque nuestro hombre interior está dormido o simplemente no está percibiendo. Por eso leímos que dice la Biblia en Éfeso, donde leímos que Dios pueda abrir los ojos de nuestro entendimiento, en el punto anterior que leímos. Todo eso hace que los oídos también se abran. Lucas 9, 44, 45. ¿Qué dice? Lucas 9, 44, 45. ¿Algo lo tiene, hermanos? Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres.
Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarles sobre estas palabras. ¿A quién hablaba Jesús aquí? ¿A quién hablaba? A los discípulos. Dice, haced que os penetre bien en los oídos estas palabras. ¿Pero qué oído hablaba Jesús? Tiene que entrar bien, porque para empezar a oír hay que escuchar, porque esas palabras eran palabras, no era palabra sobrenatural, sí, pero era dicha desde la boca física de Jesús. Es decir, ellos tenían la capacidad, físicamente hablando, con sus oídos físicos, escucharlo. Porque sabemos que a veces tú puedes estar hablando con una persona, tú piensas que te escucha, pero realmente no te escucha. Te mira, pero no se entera de nada. O sea, entra aquí, sale por aquí, al final tú le preguntas, pero ¿has entendido? No, es que no entiendo nada, dímelo otra vez. Entonces, es lo que aquí Jesús está hablando. Hacer que os penetre bien. Es decir, estar atento y que lo que yo os estoy contando, que entre por aquí. Que entre, pero luego ya baja. Entonces, hay una ligación entre nuestro... Por eso hay un versículo en Romano que habla, no sé en qué capítulo está, donde Pablo habla de los oídos. Es que es interesante, a ver, cuando lo encuentro ya lo vamos a leer. Hay una conexión entre esas dos cosas. Aquí dice Jesús, hacer que os penetre bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Luego dice, mas ellos no entendían esas palabras. Aquí entra la parte espiritual. Mas ellos no entendían esas palabras, pues les estaba velada. ¿Os acuerdan que cuando hablamos de la vista, comentamos de las vendas? Aquí está. Lo que decía antes, tú puedes estar hablando con una persona, pero no se da cuenta de lo que tú le estás diciendo. Les estaba veladas para que no las entendiese. Y temía preguntarles sobre esas palabras. Aquí vemos dos partes. La parte física de Jesús hace que os entre bien. Sí, atento a lo que yo digo. Pero por otra parte vemos que no entendían nada de lo que Jesús decía. ¿Por qué? Porque el estado espiritual interior igual no era el adecuado para poder percibir. Y Jesús se dio cuenta que estos no perciben lo que estoy diciendo. La palabra tiene que llegar, tiene que entrar. Así que Dios te puede hablar de mil maneras. No es la clase de hoy, pero lo que es cierto es que cuando Dios usa la boca física de la persona, por ejemplo, Dios puede usar al hermano Christopher para hablarme a mí. El mensaje que Él me va a traer, lo voy a escuchar con mis oídos físicos. Digo, pastor, mira lo que Dios ha dicho. Lo escucho aquí. Pero luego eso mismo yo tengo que considerarlo, porque eso tiene que bajar aquí. El que luego ya no se toma la palabra, no manejar, sino lo analiza, lo guarda, o se predispone a hacer lo que Dios manda, es este, no este. Ese solamente es un canal. Pero si vemos que Dios te puede hablar por medio de cualquier otro sonido, de una forma física, y también puede hablar de una forma espiritual, tocando directamente tu oído espiritual sin pasar por esto. ¿Entendés, no? Es decir, yo de repente, hermana Juana, siente, no sé, de repente una inquietud, empieza a sentir que no sé, que si no, empieza a hablarle, sal de aquí, vete a tal sitio. Siente que su espíritu, no sé, se pone inquieto porque alguien está hablando. Bueno, tengo que salir de aquí porque tengo que ir donde el Señor me manda ir. Y sale, nada más salir, siente paz, siente que tranquilidad, porque tú has obedecido la voz de Dios. Es decir, Dios puede usar tu voz, tu oído espiritual interior, en ese caso para hablarte, pero también puede ser que alguien le llame y diga, mira, hermana Juana, sal del local porque siento que tiene que salir de ahí. Y ella sale, cuando sale, explota una bomba. ¿Me entiendes? Es decir, dos cosas. Y dos formas. Pero todo eso
es importante que el hombre interior esté bien. Eso condiciona nuestra auditividad, hermanos, para poder escuchar bien la voz de Dios. Tenemos Lucas 2:50, Lucas 18:34. No lo vamos a leer. Comentamos aquí que también, hermanos, Dios escucha todos los sonidos, sin excepciones. Pero si leemos la Biblia, hermanos, vemos que hay tantas sorpresas en la Biblia, hermanos, que hay cosas que tú, yo no sabía que estaba aquí, pero sí que está escrita. Vamos en el Job 28, 22, 24. Lo leemos a ver. El Job 28. El Job es un libro precioso. Job. Creo que el mejor poeta de la historia es Job. 28, 22, 24. Job 28, 22, 24. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído y con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. El Abadón y la muerte. ¿Han escuchado la fama de quién? De Dios mismo. Y a menudo cuando se dibuja la muerte, ¿cómo le dibuja la muerte, hermano? Le da una forma, ¿sabes, no? ¿Ah? ¿Cómo dibuja la muerte? La parca, esa que llevan. Guadaña. Está ahí con una forma un poco para asustar a la gente. Esa es la muerte. Entonces, una forma física le da la muerte. Y que realmente, si pensamos bien, podemos decir: existe, escucha, la muerte está ahí. Está. Entonces, y realmente la muerte tiene forma, no sabemos, pero espiritualmente sí que existe. ¿O tiene forma física? No, es solamente una forma de ilustrar. Igual que la gente ahora nos dice: mira, que Dios es así, lo intenta pintar a Dios de una forma, pero realmente Dios no es así, porque nadie jamás ha visto a Dios. En el caso de la muerte igual. Sin embargo, siendo espíritu, tiene oído. Tiene oído. Así lo podemos entender, porque son espíritus y escuchan. Pero dice, habla del Abadón. Abadón es, yo creo que es el abismo mismo. También escucha. Si vemos más allá, se puede ver incluso los mares, la tierra misma, Job y Salmos. Hay salmos que hablan claramente de las voces, incluso la propia tierra. Cuando dice Romano, la tierra gime. El que gime tiene que tener sentimiento de gemir, tiene que tener alguna forma física para poder expresar lo que siente. La tierra gime, dice Romano, ¿no? Por eso, hermano, hay misterios que nosotros no conocemos. Muchos misterios. Muchos misterios. Y yo he llegado a la conclusión que Dios habla con su naturaleza. No solamente habla con nosotros como seres humanos, sino habla con su naturaleza. Yo estaba haciendo una reflexión esta semana, yo mismo decía, cuando Dios creó a Adán estaba solo, todavía no estaba Eva. No sabemos cuánto tiempo pasó cuando que Dios dijo: no, ahora voy a crear a una mujer o algo semejante a él para ponerse compañía. No sabemos. Si Adán vivió soltero ahí años y siglos, no sabemos. Pero lo que es cierto es que durante el tiempo que Adán vivió, Adán tenía compañía. ¿Cuáles eran sus amistades? No, porque no eran iguales, sino la gente que eran animales. Posiblemente Adán hablaba con ellos. Por eso la serpiente habló. Porque la animal tenía esa capacidad igual de expresar y de compartir. No sabemos. Yo digo, sí, como no había pecado, era la edad de la inocencia, era todo puro. Entonces Adán igual tenía esa accesibilidad de poder entenderse con los animales. Y como cuando vemos en la película de Tarzán o de muchos que han sacado una serie de seres humanos que hablan con animales. Eso es ficción, pero antes igual no era ficción. Entonces, ¿qué lenguaje tenía en ese momento? Era un lenguaje totalmente directo entre un ser y un ser. ¿Y cómo el serpiente habló con la mujer? No sabemos cómo pasó, al menos yo. Se puede dibujar un serpiente, mira, el serpiente se acercó.
Pero es el diablo el que tomó la serpiente y luego ya se expresó. O es el serpiente el que, o ese propio diablo se acercó y luego ya, eso ya se va la imagen a serpiente, no sabemos. Pero lo que es cierto es que el serpiente habló claramente a los oídos de Esther. Y esta le escuchó. Le escuchó. Pero cuidado. Ahí el lobo espiritual de Eva estaba bien, estaba sano. Eva no estaba mal. Eva ahí no estaba mal porque no había pecado. Pero cuando este le habló al oído, le susurró, lo que realmente movió el hombre interior de la mujer es la capacidad persuasiva que tenía el serpiente. Le persuadió tanto, sonó tan bonito lo que ella había escuchado, es lo que hizo derrumbar afectar o infectar, como se quiere decir, el hombre interior de Eva. Pero la escuchó. Pero no sabemos si fue un encuentro físico uno a uno o solamente fue un susurro que le vino a la mente. Pero lo que es cierto es que ella discernió que era serpiente. ¿Cómo? Porque igualmente lo vio, puede ser. Porque dijo, el serpiente me engañó. Es decir, Eva vio a la serpiente. Eva vio a la serpiente, hermanos. Así que Dios habla con su creación. Y otro punto es el gran misterio. Las ciudades tienen oídos. Fijaos, hemos hablado de la muerte, del abismo, cosas de estas, pero también las ciudades tienen oídos. Vamos en el libro de Jeremías 7:2. Jeremías 2:2. Ezequiel 16:8. Ezequiel 16:8. Jeremías 2:2. No, 7:2, perdón. 7:2. Léele, hermano, si lo tienes. No, 7:2, perdón, me equivoqué yo. Ah, pues 7:2 también habla de los oídos. Sí. Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Oíd palabra de Jehová. Ponemos otro versículo más. Jeremías. Ahora sí que 2:2, sí, hermana, si tienes razón. Jeremías 2:2. Ahora lo tiene, hermano, si lo lee así. Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Dios habla a la ciudad, como el versículo que hermano Jorge ha leído ahí, a la ciudad de Judá, oíd Judá. Entonces, todo lo que entra por esa puerta. Es que realmente cuando la Biblia dice que la ciudad tiene oídos, está hablando de sus habitantes, de los que viven ahí. Puede decir, todos los que entran ahí. Por eso cuando vemos en el tema de Sodoma y Gomorra, bueno, pues, el Señor habló claramente citó los nombres de Sodoma y Gomorra. Pero los que estaban pecando eran los habitantes. Y el que sufrió es la ciudad. Porque la imagen de la ciudad era la imagen de los que vivían ahí y en parte de todo lo que componía la ciudad. Y también Dios puede decir, escuchar Zaragoza y todos los habitantes de Zaragoza, lo que yo voy a hacer ahora. Es decir, es hablar de Zaragoza como ciudad, pero los oídos que están en la ciudad son los oídos de la gente que vive en Zaragoza. Más o menos es esa. Y los oídos de una ciudad son los oídos de sus habitantes. ¿Cómo podemos desarrollar ahora nuestro oído espiritual, hermanos? Como antes comentamos, nuestros oídos espirituales son parte y pertenecen a nuestro hombre interior. Solo lo podemos alimentar si mantenemos una buena relación con Dios. Eso es así. Nuestros oídos espirituales se alimentan cuando nuestro hombre interior también es bien alimentado. También lo hemos comentado. ¿Cómo lo alimentamos? Lo sabemos, hermanos. La palabra de Dios, la santidad, la oración. Hay muchos textos. Ser verdaderos adoradores, como dice Jesús, y tratar que siempre estemos en línea con el Señor. Vamos a 2 Timoteo, vamos a leer un versículo de cada punto, no más.
Segundo de Timoteo 1:14, ¿qué dice? Segundo de Timoteo 1:14. ¿Algo lo tiene, hermanos? Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda el buen depósito. ¿De qué? Por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Léelo otra vez. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. A ver, aquí leemos otro versículo mejor. Para... El 13. Léelo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y el siguiente, el 14 la que ha leído de arriba. Vale. Ese es. Habla de la palabra de Dios, guardar eso. Pues hermanos, la palabra de Dios es la que hace que nuestro ser espiritual o hombre espiritual esté capacitado para poder recibir lo que Dios le está diciendo. ¿Por qué? Porque el hombre espiritual también, el diablo te puede hablar, ¿sí o no? Sí. Pensé que solamente habla Dios. Claro, sí. El diablo también te puede hablar, ¿no? A Eva también, ¿no? Exactamente, ahí está el tema. Es decir, el hombre espiritual, el diablo te puede hablar. Pero si yo tengo el depósito bien guardado de la palabra, sabré discernir lo que viene de Dios y lo que viene de Él. Volvemos a la tradición de Jesús. Comentamos aquí que cuando enseñamos que el diablo no se presentó físicamente ante Jesús diciéndole, mira, aquí estoy yo, ahora vengo a tentar. Fue todo hablándole por dentro. Por eso cuando leemos de las 3 tentaciones, una de ellas era algo que tenía que pasar ahí mismo donde estaba Jesús, es decir, sin moverse. Pero los 2 restantes era que Jesús tenía que hacer algo fuera de la montaña. Una de ellas, ¿dónde era? Que lo llevó en el pináculo del templo. No era la montaña donde estaba Jesús. ¿Y la otra cuál era? Le mostró todos los reinos. ¿Me entiendes? Es decir, no se movió en la montaña. Sin embargo, la tentación, la presión, las voces que oyó Jesús fue tan fuerte porque fue algo interior. Y él tuvo que reprender. Su espíritu, como tenía, en mismas palabras, es evidente, entonces sabía contestar. Entonces, si tú y yo tenemos ese depósito de la palabra, podemos contestar al diablo cuando él nos viene tentando. Porque a nuestro hombre espiritual no solamente nos habla Dios, el diablo también nos puede hablar. Pero si yo tengo la palabra, sabré sacar la espada del espíritu, como dice Pablo. Y vamos, santidad, vida santa y santidad ayuda a tener un oído, sobre todo la santidad es una cosa que hace que tus oídos estén perfectamente abiertos, hermanos, es tremendo eso. Vamos en el libro de 1 Tesalonicenses 3:13. 1 Tesalonicenses 3:13. Sí. Para que sean afirmados nuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Hay muchos textos. Efesios 4:24. Efesios 4:24. ¿Algo lo tiene, hermano? Efesios 4:24. Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestidos del nuevo hombre creado Según Dios en la justicia y santidad. Es decir, mi ser interior tiene que estar vestido de Jesús. Mi hombre interior tiene que estar vestido de Jesús. Por eso dice ahí vestidos. Y el propio Pablo está diciendo que hemos, dice Pablo, a ver, cuando habla del hombre interior, nos está diciendo que tenemos que seguir transformándonos hasta llegar a alcanzar la imagen mismo de Jesús, ser igual a Jesús. Es decir, no con mi forma de mirar físicamente, puede ser también, pero eso no es realmente lo que tal, sino mi hombre interior tiene que llegar a parecerse a Jesús. El vestido de Jesucristo, como dice Pablo. Entonces, ese lleva
solamente se cumple cuando una vida es plenamente consagrada y santificada. La palabra está ahí como bien dice la palabra de Dios, hermanos. Sí, cuando uno sabe lo que Dios quiere para él, cuando uno está atento a la voz de Dios, cuando uno a la vez sabe que, como dice Pablo, el que vive no es él, sino es Cristo el que vive en él. También otro punto que es la oración. Vamos a 1 de Pedro 4:7. 1 de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Sed pues sobrio. Esta palabra que yo quiero resaltar. Sed pues sobrio. ¿En qué? ¿En qué? Y velad en la oración. Es decir, tenemos que ser sobrio. Que nuestro hombre espiritual es ser despierto, no dormido. Despierto, sobrio, despierto y cabal. Equilibrados. Metido en la oración. En la oración, combinando todas esas cosas, hermanos, ya podemos mantener nuestro hombre espiritual sano. Hay otro punto que es ser adorador, que hay muchos textos. Vamos en 1 de Samuel 1:3. ¿Qué dice ahí? 1 de Samuel 1:3. 1 de Samuel 1:3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Amén. Vamos en Juan 4:23, creo que ese versículo nos suena. 4:23, Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Porque también el Padre tales adoradores buscan que le adore. Que le adore. Es decir, hemos de procurar ser verdaderos adoradores. Porque no todos los cristianos son adoradores de verdad, no todos los religiosos lo son. Ahí dice Jesús claramente, hay detalles ahí en ese versículo muy tremenda. Léelo otra vez, hermano, que lo he leído. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Hay dos elementos, hay espíritu y en verdad. No todo el mundo lo sigue, ni lo cumple, ni lo tiene presente. Adorar en el espíritu, como decíamos antes, Dios es espíritu. Es importante que los que le adoren lo hagan en el espíritu también. Pero no solo eso, sino también en verdad es donde mucho cae. Porque aquí se puede camuflar, pero aquí se puede ver claramente quién está en la verdad y quién no lo está. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, si tú no estás en Jesús, si tú con él no caminas, olvídate. Puede tocar bien la música, puede cantar, puede tener una voz angelical, pero si ese te falta, fuera de combate. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hay muchos textos, si el que quiere texto, ya los subiremos luego en internet, todo eso. No solamente los vídeos, también subiremos las notas para el que quiera apuntar, que lo apunte. Pero para terminar, me quedan 10 minutos, hermanos. Quiero, porque en vez de comenzar el estudio sobre el tacto, lo vamos a comenzar desde cero el semana que viene. Quiero hablar algo sobre la oración para terminar, 5 minutos. Algo que esa semana el Señor ha ido trayendo en mi corazón. Hemos comentado aquí el tema de la oración. El Señor me traía esta semana dos cosas. Dios y Padre. Yo creo que yo nunca había visto la oración como Dios me hizo ver hace como 2 o 3 días. Yo estaba orando en la mañana y de repente me empieza a venir eso, la oración. Por un lado vi a Dios. En mi mente, vi a Dios, pero por otro lado vi al Padre. Y yo me quedé, entonces, ¿a quién dirijo mi oración? ¿A Dios o al Padre? Sí, Dios, Jesús nos enseñó que hemos de orar al Padre. Pero nosotros oramos más a Dios que al Padre.
¿Sabe por qué? Dios. Sí, decimos Dios, pero también en nuestra forma de expresar, lo hacemos más a Dios que al Padre. Yo vi claramente algunos detalles y dije, sí, pocas veces he orado al Padre. Por eso a veces las cosas no... Dios hace cosas. Como Dios, porque es el mismo. Pero cuando yo voy a Él como Dios, mi forma de hablarle y de tener mi consejo, y soy ante Dios, ya tú ves que ya es un ser tremendamente grande, poderoso, infinita, y te puede devorar si tú andas mal. Tu expresión en tu oración hacia Él es algo diferente como cuando tú hablas al Padre. Os pongo un ejemplo. Estoy enfermo y necesito, ¿qué necesito? Sanidad. Ahora vamos a ver dos ejemplos diferentes. Yo voy al Padre, a Dios. Empiezo a orar. Está atento a la oración que voy a hacer. Dios, sé que tú eres poderoso. Eres grande. Tú me puedes sanar. Te pido que me sanes en el nombre de Jesús, porque dice tu palabra, por sus llagas fuimos sanados. Yo quiero declarar esa sanidad en el nombre de Jesús, Dios mío, porque sé que solamente tú me puedes sanar. Dios, por favor. Es una oración. Está muy bien la oración. Porque yo aquí identifico la grandeza, el poder de que Dios, solamente Él me puede sanar, incluso citando las promesas. Pero si yo voy al Padre, la cosa tiene que cambiar. Yo no puedo hablar al Padre como se habla de Dios. Padre, estoy enfermo. Tú ves cómo estoy. Llevo meses, llevo días, entro, salgo, que no hay resultado interesante. A ver si puedes hacer algo por mí, Padre. No sé. Sabes que a mí me gusta cantar, pero no puedo cantar porque tengo problemas en la garganta, tengo problemas de salud, y que quisiera yo volver a cantar, Señor. A ver si me puedes hacer el favor, Padre. Pero también, Padre, ¿sabes una cosa? Es que el médico que me atiende no me gusta. A ver si puedes darme otro médico diferente, porque está diciendo que me voy, me echa la bronca y me habla mal y no me contesta bien. Y quisiera cambiar de médico. Yo quiero tener que... Igual que dice, no, hijo, no. Yo sé que el que está tratando ahora es el mejor para ti. Aunque te conteste mal, pero este es el que mejor sabe lo que tienes. Y bueno, Padre, vale. Te escucho, pero tú sabes también que necesito trabajar. Es decir, la conversación aquí es diferente. Tú a Dios le pides, Dios te haga, pero aquí tú dialogas. Y hay un intercambio. En cambio aquí, a menudo no hay intercambio. Tú vas y pides. Pero aquí hay intercambio, porque es tu Padre. Sí, tú le hablas, él te dice, hijo, pero ¿tú crees que eso es normal para ti? Digo, sí, yo quiero un trabajo, pero la universidad no me gusta. Tú mismo, que salgo a 5, vuelvo a las 9, es que no es. Él va a decir, bueno, entonces, ¿cuál quieres? Yo quiero uno que entre a las 8 y sale a las 3 de la tarde. Vale, eso que quieres, hermano, pero yo creo que eso no es testimonio para ti. Es decir, un diálogo fluido. Mi propio tema de la enfermedad, aquí ya yo lo transformo en una conversación amigable entre el hijo y padre. Aquí yo puedo sacar más cosas que aquí. Porque aquí, como padre, llega a otro y dice, vale, te he escuchado que yo te voy a atender. Como has llorado, como has pedido con amor, yo también te quiero. ¿Os acuerdas cuando estudiamos la escuela de oración aquí sobre el Padre Nuestro? Hemos de aprender a hablarle a Dios. Por eso dice Jesús cuando entres a orar, decir Padre Nuestro. Porque el cariño del Padre es diferente. No dice la Biblia que el Padre es un fuego consumidor, pero dice que este es un fuego consumidor. ¿Sí o no? Sin embargo, el Padre es Padre amoroso. Es decir, si yo veo que yo aquí voy metiendo, que no veo que la puerta no se abre, me paso aquí. Con el mismo tema, paso aquí. Aquí voy a recibir. Seguramente que sí. Porque aquí te va a abrazar. Aquí incluso te va a limpiar las lágrimas. Aquí no. Aquí te mira, tú sigue hablando, te escucho. Cuando termina, amén, ya está, ya verá qué hago. Pero aquí te puede abrazar.
tú incluso puedes sentir que Él está y que siente que tu corazón realmente conecta con el del Padre. Es lo que Dios quiere que hagamos. Si cuando aprendemos a hacer eso en la oración, hermanos, veremos que el amor de Dios comenzará a fluir de una forma tremenda en su corazón. Y entenderemos claramente quién es el Padre, de verdad. Yo una vez en mi país acostumbraba a orar de madrugada siempre y me salía de mi habitación y salía a la sala o afuera para evitar dormirme por la madrugada. Y en una ocasión yo aprendí esto de esta manera. Yo estoy orándole a Dios, estoy orándole y estoy pidiendo y orando. Y adentro mío, pues a mi espíritu vino una voz que me dijo, habla conmigo. Habla conmigo. Habla conmigo. Y le hago yo, Señor, pero yo estoy orando con usted. No habla conmigo. Y seguí orando como estaba orando. Y me dice, no, habla conmigo. Habla conmigo. Entonces empecé a contarle todo lo que me aquejaba y a hablar con él. La cosa fue que pues, amanecí, salió el sol y se fueron horas hablando. Y verdaderamente yo sentí como me respondía a mi espíritu. Amén. Y preguntándome incluso. Es un intercambio entre tú y el Padre. Es decir, que no me pides, sino háblame, que intercambiemos tú y yo. ¿Qué te pasa? Dime, hijo, tú le hablas, tú no lo ves como Dios, tú lo ves como Padre. Y Él te va a contestar con un corazón de Padre también. Y te va a entender mejor que aquí también. Pero aquí igual lleva más tiempo que aquí. Porque aquí está más cerca, es un cariño demasiado cercano. Y Dios no puede, como Padre no puede decir, mira, no te voy a atender, si no sería un Padre. Habla, hermano Gabriel, sí. A ver, en ocasiones cuando uno se pone a orar, no es menos cierto que cae en los brazos del Padre. Y no sé, es que ahora es que de que usted explica eso, es que uno se da más se da de cuenta, ¿no? Se da cuenta de eso, que cuando uno utiliza más aquella palabra del Padre, te siente más... Tú mismo incluso sientes algo que... Sí. Pero independientemente de esto, Pastor, a ver, Dios tiene distintos nombres, ¿no es así? Sí. Tiene Yahweh por allá, tiene no sé qué cosa, tiene el otro, tiene el otro. Y entonces como que usted sea el pastor, pero se llama Pedro, y uno le dice Pedro, otro le dicen Matondo, sí. otro le dicen el otro nombre que usted tiene. Sí. Sí. Pero ya usted, cuando usted le llaman pastor, ya ustedes están diciendo pastor, que es pastor de aquí de esta iglesia. Correcto. Que Dios mandó, que Dios puso hasta ahora. Correcto. ¿Ok? Sí. Digo, yo lo veo así, ¿no? Es así. Háblame, Jesús, sí. Oye, terminando. Aclarar que estáis con el tema de la oración, que está muy bien, pero yo no quisiera pasar este estudio en el tema del oído, que para mí es un versículo fundamental. Amén. Que dice en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. No es cualquier cosa, porque Pablo en 2 ocasiones dice que no he ido a vosotros con palabras persuasivas ni humana sabiduría. Hay mucha gente que predica con palabras persuasivas, pero no está predicando la palabra de Dios, y eso no es fe, no es la fe auténtica. Es una infunde fe, ¿no? Jesús lo demostró cuando Satanás fue al desierto para tentarle, le respondió con la palabra. Satanás también empleaba la palabra, pero la palabra corrompida, no era una palabra, era una palabra contaminada. Así es. Entonces hay que hacer caso a la palabra. Y la palabra es la que nos guía. El Espíritu Santo nos habla también por medio de la palabra. Y por eso dice también que la palabra de Dios es la profecía más segura. Más segura. Pero en el Espíritu de Dios. Entonces, el oír, o sea, podemos fabricar fe, pero solamente la auténtica fe es por la palabra de Dios. Amén. Porque eso está escrito antes de la fundación del mundo, está escrita ya la palabra de Dios. Era verbo al Escrito principio. está. Amén. Gracias, hermano. Entonces terminamos. Solamente quedaos con ellos, hermanos. Nuestras oraciones tenemos que
Antes de ponernos a orar, pensemos bien delante de quién nos vamos a dirigir, ante Dios o ante el Padre. Como decía el hermano Gabriel, Dios tiene un montón de nombres. También tú puedes ver qué nombre de Dios vas a tocar en tu oración. Le quieres hablar como El Shaddai, como Tzidkenu, como, no sé, como Emmanuel. Es decir, tú también ahí puedes orientar tu oración según el nombre de Dios que tú veas que va en concordancia con los problemas o necesidades que tú tienes. Pero al margen de eso, si tú ves que es importante lo que tú quieres expresar a Dios, lo que decía hermano aquí, hermano Christopher, tenemos que dialogar con Dios. No solamente hacer, es decir, hablar sin más, no, sino trata de interactuar con Él. Él te va a hablar. Como padre, segurísimo que te va a hablar, como decíamos, te va a hablar sí o sí, te va a hablar, porque no te va a dejar que hables tú solo. Tú entras en esta habitación de las 7 habitaciones en las que hablamos, en cada habitación Él está ahí, háblale como padre, y verás que sí. Gracias hermano por la palabra, por terminar. Y nada más, ¿no? ¿Alguna pregunta? Extendiendo un poco, Sí. También, aparte de la oración, como dice la hermana María, la palabra de Dios, para mí, yo he notado que la palabra de Dios me ha sido efectiva. Bueno, la palabra de Dios es efectiva y veraz, pero cuando me confronta, yo sé que sí, entonces la oración es una forma de acercarse, y estudiar y meditar la palabra de Dios es otra, que de repente yo me siento con un problema o me siento con una situación y leo la palabra y el Señor empieza a hablar y siento cuando me confronta a mí y a mi situación. Pero en eso también tiene que haber, es una relación. Leer la palabra no la leo yo porque voy a predicar o porque voy a tener que exponer algo, sino porque yo quiero conocer a Dios. Y aquí están sus decretos, sus promesas, cómo Él funciona. Dice la Biblia que en qué puede gloriar el hombre, en conocerlo y entenderlo. Amén, amén. Gracias hermano. Bonitas palabras. Gracias. Bendiciones hermanos. El domingo que viene comenzamos sobre el tacto de Dios. Interesante. Dios tiene tacto, porque tiene manos y tiene dedos. Entonces vamos a hablar de eso.